Cordial saludo. Vamos a continuar ahora con nuestro juego en versión Phaser. Recordando que Phaser trabaja fundamentalmente en JavaScript, esto en el contexto pues, de los videojuegos en HTML5. Obviamente es importante hacer referencia que HTML5 trabaja como base o nos permite trabajar como base la clase Canva para desde ahí hacer el renderizado de los juegos usando para el comportamiento JavaScript o también en contexto también la utilización de WebGL si es el caso. En general lo que estamos viendo acá, como habíamos trabajado en la primera parte, es la estructura del archivo HTML en donde utilizamos el script, la librería de Phaser y utilizamos como base también un archivo main. Este archivo main es el que tiene en general la configuración básica del juego. Es typephaser.auto, recordemos que hace referencia precisamente al renderizado del juego de manera predeterminada en WebGL. Caso dado de no poder realizar este renderizado automático, lo hace a través de la clase Canvas. El tamaño de nuestra pantalla, el color de fondo, el llamado al motor de físicas arcade y como tal la configuración de nuestra escena con nombre GameScene, que será la escena a llamar. Aquí precisamente la importamos y una referencia a la configuración, pasando esto como parámetro a la clase principal Phaser.game. De esta manera estamos trabajando con la clase padre Phaser.game. Tenemos nuestra escena principal que se llama GameScene, en donde, recordando, hemos importado los diferentes scripts y por lo tanto los diferentes objetos, teniendo en cuenta que en este contexto de Phaser ya empezamos a trabajar con el concepto de programación orientada a objetos, por lo tanto clases. Entonces aquí estamos haciendo precisamente, utilizando de entrada las clases que generamos inicialmente en la primera parte: player, enemy, CTPs. Obviamente teniendo en cuenta que para esta segunda parte vamos a trabajar con las clases restantes, que son las que corresponderían a enemy bullets y player bullets, y obviamente las correspondientes configuraciones alrededor de los scripts necesarios como GameScene y enemy y player y city, obviamente teniendo en cuenta que, como en el caso anterior, en el motor anterior, ya sabemos que se trata precisamente del trabajo con las colisiones, con la instanciación de las balas y obviamente desde ahí todo el resto del comportamiento del videojuego relativo a al trabajo de la interfaz, por ejemplo, y de la configuración de los estados de juego según cómo se dan estas colisiones, obviamente teniendo en cuenta la mecánica general del juego. Aquí obviamente la idea, como ya lo hemos visto, es mantener la mecánica de juego, mantener la idea de juego y simplemente trabajar con los motores a partir de bien. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer script. Vamos a aquí en Objects, vamos a crear nuestro script player bullet.js. Como sabemos, pues en este caso Visual Studio no nos genera una plantilla genérica. Vamos a escribir nuestra primera línea donde declaramos como tal nuestra clase default class player bullet. Acá nos estaría terminando el código. Vamos a dejarlo de esta manera, vamos a darle, se esperaba, vamos a dejarlo así, vamos a ver qué nos sucede. Vamos a ver. Bien, vamos a dejarlo en este punto porque nos está empezando a generar una serie de código que de pronto va a empezar como a confundirnos un poquito. Vamos a darle escape por ahora.
para que no nos moleste un poco, no nos moleste tanto. Bien, entonces aquí tendríamos nosotros, estamos declarando nuestra clase player bullet y extendemos hacia las físicas de entre comillas hacia las físicas nativas de Phaser. Sin embargo, aquí nos completa de una manera predeterminada de cómo lo está entendiendo precisamente las herramientas de plugin que tengo aquí para que me ayude con el código, pero pues claramente se equivocó un poquitico. Bien, aquí tenemos entonces la extensión como propiamente a lo que correspondería en este punto a la herencia correcta. Hacia una herencia correcta está extendiéndose hacia las físicas, está integrando las físicas nativas de Phaser. Y aquí en el constructor entonces estamos haciendo un registro automático para digamos establecer una referencia específica obviamente a la clase padre, y es precisamente en lo que concierne a super, la clave super en este punto, tanto en JavaScript, obviamente en este caso Phaser, va a servir para llamar a las funciones o constructores de la clase de la que se está heredando, es decir, la clase padre, que es la clase, obviamente, la clase padre como tal es Phaser.game propiamente. Entonces aquí estaríamos nosotros precisamente haciendo esta especificidad. Aquí obviamente también estaríamos estableciendo una serie de parámetros base que se estarían utilizando en el constructor propiamente dicho. Vamos entonces a iniciar con el ajuste del código, esto teniendo en cuenta la manera como nos lo facilita o nos lo elabora Visual Studio Code en este punto. Voy a revisar acá algunas como técnicamente estas herramientas que estoy usando yo en este punto tienen que ver con Phaser 3, pues hay algunos aspectos de sintaxis que aparentemente está interpretando y por eso me está mostrando tantas cositas acá. Voy a darle control S y aquí continuaremos con lo siguiente. Aquí nos dice adicionar escena en este contexto como tal del script. Vamos a darle tabulador, esta línea de código es correcta, y aquí estaríamos adicionando a escena precisamente lo que concierne a las físicas desde el motor nativo. Entonces aquí estamos haciendo transferencia precisamente de esto. Aquí ya nos deja de ayudar, vamos a crear entonces desde este contexto nuestra variable velocidad, que va a ser en este punto igual a menos 600. Recordemos que las balas del player van hacia arriba y por eso menos 600. Vamos ahora a especificar la variable de set depth que nos estaría estableciendo un nivel de profundidad. Aquí nos ayuda con 1, vamos a decirle que sea 3. Ahora vamos a especificar lo que nos permite definir las físicas desde el motor de físicas Arcade. Vamos a especificar lo que corresponde aquí con la gravedad. Vamos a decirle que la gravedad sea falsa, es decir, no nos permita gravedad para que en efecto el cuerpo de nuestro enemigo, perdón, de la bala del personaje, se desplace hacia arriba y no tenga ningún efecto por parte de la gravedad. Vamos ahora a establecer, vamos a dejar este this.setVelocity y aquí lo que vamos a establecerle es una velocidad para trabajar. Entonces vamos a utilizar como parámetro velocidad. Ya sabemos que estamos trabajando con una variable anteriormente definida que es velocidad. Aquí ya tendríamos nosotros un primer ajuste en nuestro constructor. Vamos a cerrar la línea de código, vamos a cerrar nuestro constructor y vamos a iniciar con lo siguiente. Aquí ya nos ayuda, aquí esta estructura, la manera como vamos construyendo el código, nos ayuda a comprender de qué manera debemos cerrar las llaves y demás. Entonces aquí voy a generar una función pre-update que va a ser, digámoslo así, que una preactualización precisamente de lo que concierne a los elementos
al elemento de las balas o las carreras, a lo que concierne como tal a las balas del jugador. Antes de que se me olvide, voy a pasarle los parámetros predeterminados time y delta, y vamos entonces a iniciar como tal con esta opción. Vamos a pasar entonces super preupdate, y acá vamos a especificar this, sí, y aquí vamos por la condición como tal. Aquí lo que vamos a establecer es algo importante. Si bien estamos simplemente determinando una función de precarga, en este caso esta precarga, este preupdate, perdón, lo que va a permitir es básicamente establecer desde la clase padre, que ya la hemos integrado en super, la hemos heredado a super. Obviamente aquí lo que vamos a definir es de forma específica para el script de Player Bullet, es simplemente en qué momento la bala se destruye del escenario. O sea, por ahora solamente vamos a especificar estas características y pues técnicamente serán las únicas necesarias en este contexto del script de Player Bullet. Entonces le vamos a decir que this.y, es decir, en la posición y de la bala, si esta es menor que menos 50, entonces vamos a destruir, aquí this tabulador, vamos a ver, aquí no me terminó el código, y aquí entonces vamos a destruir nuestra bala, this.destroy. Aquí estaremos utilizando este parámetro que simplemente nos va a ayudar a destruir la balita como tal. Aquí obviamente aquí nos estaría cerrando preupdate. Lo que yo voy a hacer acá es, aquí tenemos, bien, aquí nos está ayudando a cerrar correctamente. Bien, listo. Control S. Entonces aquí nos dice que se espera como tal. Aquí tenemos preupdate, estamos en el sí. Y vamos a revisar acá, hemos cerrado el constructor, bien, miremos acá, tenemos preupdate, tenemos esta llave del preupdate, tenemos esta llave del if, nos falta una llave en este punto. Vamos a mirar. Bien, hemos hecho aquí ajustes, revisemos, tenemos la llave de nuestra clase, tenemos la llave del constructor, tenemos la llave del preupdate, tenemos la llave de este if. Perfecto, entonces aquí ya tenemos la estructura correcta. Vamos a darle control S y tendríamos entonces la primera parte el primer script, perdón, de esta segunda parte de nuestro videojuego. Bien, tenemos entonces ya nuestro script de Player Bullet. Vamos a crear nuestro script de Enemy Bullet para posteriormente configurar todas las relaciones que tienen estos dos nuevos scripts con la escena principal, que es Game Scene. Entonces vamos a crear acá nuestra clase export default class enemy bullet extend phaser fixes arcade sprite. Vamos a darle escape y en este caso yo voy a utilizar la tecla tabulador. Voy a ir aquí al menú, ajuste de palabra, esto para no tener inconvenientes. Vamos a darle aquí escape, tabulador, 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 y vamos a dejar esto de esta manera. Voy a quitar esto que estamos viendo acá, simplemente voy a poner este signo, esta llavecita acá y listo. Bien, vamos a ir a nuestra clase, a nuestro constructor. Tenemos constructor escena XY, perfecto, y aquí tenemos la referencia a la clase principal super escena XY bullet.
enemy. Aquí tendríamos listo. Vamos a darle tabulador. Aquí el constructor obviamente estaría terminando en una llavecita. Vamos a crearle la llave acá precisamente para que no tengamos inconvenientes posteriormente. Y aquí, si se dieron cuenta, me está llamando a preuted, que es precisamente también lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a hacer una adición. Sem.add y vamos a empezar a crear las referencias. Physics add existing this, ok. Vamos a revisar acá, esto está listo, perfecto. Vamos a crear aquí ahora la variable de velocidad. La variable de set depth, profundidad, vamos a dejarlo en 3, que es el valor que tiene. Vamos a dejar this body allow gravity en falso y tendríamos como último velocidad, set velocity. Ven, aquí no me completa de manera correcta. Nuevamente, creo que a veces lo que la ayuda termina siendo más bien una demora. Set velocity y aquí la referencia a nuestro elemento. Listo, set velocity this speed. Aquí tenemos entonces, bien, tendríamos nuestro constructor ya finalizado. Voy a darle a cerrar la llave de esta manera y ahora voy a la siguiente parte. Aquí es donde voy a llamar entonces, voy a hacer un preupdate nuestros parámetros de base. Listo. Nuevamente una referencia a nuestra clase super preupdate time delta tabulador, y aquí tenemos una primera referencia muy similar a lo que ya habíamos trabajado antes, que es precisamente en el momento en el que nuestro objeto, nuestro enemy bullet, llegue en una posición Y superior a 650, entonces esta bala va a ser destruida. Obviamente teniendo en cuenta que enemy bullet se desplaza hacia abajo como tal. Entonces ya tendríamos nosotros nuestro código de enemigo, del enemy bullet. Ven, aquí nos quitó esto. Listo, perfecto. Ya terminamos entonces nuestro código referente a enemy bullet. Vamos a guardar y vamos a proceder entonces con nuestro script de GameScene. Bien, vamos a configurar ahora nuestra escena principal, GameScene, teniendo en cuenta que ya tenemos una serie de elementos importados. Vamos a importar los que restan, los elementos que acabamos de crear, y en este punto tendríamos, por ejemplo, player bullet. Aquí, como siempre, nos termina el código y tendríamos por último enemy
enemy bullet. Bueno, aquí parece nuevamente que nos ha tomado un poquito el pelo. Bien, import. Enemy bullet. Listo. Entonces ya tendríamos nosotros nuestros dos import restantes. Vamos a ir a la función de precarga y aquí vamos a insertar precisamente estos elementos. Voy a recurrir a, digámoslo así, que la siguiente estrategia, aunque aquí ya me está completando el código. Voy a darle tabulador y tabulador nuevamente. Entonces tendríamos bullet player, bullet enemy, y acá voy a hacer separarlos de city y tendríamos entonces nuestra inicial, nuestra configuración inicial. Voy a darle control S, voy a darle clic en Go Live para que me abra en el navegador. Esto suele tardar un poquito. Listo, aquí ya tenemos entonces nuestro juego cargado, hay un movimiento normal, obviamente todavía no hay disparos, falta configurar esas características como tal. Entonces vamos a continuar entonces con el resto de nuestro script. Tenemos los elementos fundamentales player, enemy, city, bullet player, bullet enemy y background. Vamos a ir ahora a configurar lo que resta con respecto a el juego como tal. Vamos a crear aquí Bien, vamos a entonces aquí donde tenemos nuestro fondo, donde tenemos nuestro background, vamos a crear entonces una referencia. Vamos a hacerlo de esta manera y voy a copiar este pequeño bloquecito que tenemos acá, lo voy a pegar aquí y aquí simplemente voy a poner como nombre game data y sería precisamente referente a los elementos de interfaz. Vamos a especificar aquí el score. Recordemos que en este contexto siempre debemos comenzar con la palabra this, con la expresión this score, es decir, es en la clase o en el elemento en concreto en el que estamos trabajando, donde se va a trabajar dicha, en este caso, variable. Vamos a poner city penalty, esto haciendo referencia a los golpes, el número de golpes que tendría inicialmente la variable, que van a ser ceros, y vamos a poner de una manera similar como lo hicimos con MicroStudio. Creamos una variable booleana game over que le damos a dar un valor inicial de falso. Esto para que tenga una ejecución correcta de acuerdo a lo que estamos trabajando. Entonces, habiendo hecho esto, ya entramos a hacer lo que la referencia a los grupos. Recordemos que en el contexto de Phaser, los grupos equivalen, tienen un comportamiento relativo y similar a los arrays o las listas. This player bullets, this fish at group. Este sería el script. Vamos a darle tabulador nuevamente, y acá obviamente ya haríamos una referencia específica como tal. Entonces voy a darle clic acá y aquí olvidé hacer, bueno, hacerlo de esta manera. Listo. Entonces aquí tendríamos llaves y corchetes, y para este elemento que tendríamos nosotros acá, entonces paréntesis y corcheticos, llavecitas, para tener esta línea de código correctamente escrita bien. Clase tipo player bullet, referencia a la clase como tal a la que estaríamos nosotros integrando, que es player bullet.
Y aquí run child update, aquí pues recordemos que básicamente se trata de ejecutar como tal las características de actualización que tendría la clase originalmente dentro de la que estamos nosotros trabajando. Y listo, aquí lo ponemos en verdadero y tendríamos listo entonces nuestra referencia a player bullet. Va a hacer lo propio, voy a copiar acá y voy a pegar, en este caso sería enemy bullets, voy a darle tabulador, aquí me cambia automáticamente la clase tipo, lo adicionamos al grupo, hacemos referencia a la clase enemy bullet para que nos genere correctamente el array y todas las actualizaciones correspondientes a esa clase. Listo, tenemos por último la ciudad. Aquí ya tendríamos entonces todo lo que involucraría los grupos, las listas de objetos. Hemos creado anteriormente la referencia a la clase player, tenemos la referencia al input y aquí tenemos aquí input. Vamos a crear aquí debajo de input la referencia a nuestra interfaz. Vamos a mirar acá, aquí tenemos nuestra interfaz, nuestra referencia a la interfaz y la tenemos correctamente trabajada. Sin embargo, aquí dice over text, no, aquí está bien, está perfecto, no hay ningún inconveniente. Entonces tenemos nuestro input trabajado aquí arriba y desde este input aquí estoy haciendo una revisión del script para recordar un poco la estructura en la que fue creada. Bien, entonces aquí voy a crear lo que se referiría a la tecla de restauración, de restart, de reinicio del juego. Voy a escribir tabulador aquí y voy a volver nuevamente aquí, ajuste de palabra. Aquí estaríamos utilizando la tecla R para que nos reinicie el juego. Vamos a ir guardando. Y esto pues como con el fin de poder trabajar de manera cómoda. Vamos a ir aquí a Game Over, tenemos Restart trabajando y acá vamos a revisar, tenemos Enemy Timer. Enemy Timer sabemos que nos determina la instanciación, el tiempo de instanciación de los enemigos. Y tenemos también configurado vamos a ver nuestro Siri. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces con este proceso. Revisemos aquí un momento. Tengo la interfaz. Aquí tenemos, este es super clave, update time. Aquí obviamente iniciaría la función update. Quiero cerciorarme es precisamente de dejar esto de manera correcta. Bien, entonces revisemos nuevamente. Bien, vamos entonces ya a continuar con el resto de la estructura. Vamos a dejar detrás, perdón, vamos a detener mi timer. Vamos a poner, vamos a ponerlo acá debajo. En específico, lo que concierne a las colisiones, ya que tenemos las balas. Ya podemos empezar a trabajar con las colisiones y precisamente lo vamos a hacer en este bloque que estamos viendo acá. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer un comentario aquí y voy a escribir la primera referencia a las colisiones, player bullet. Este obviamente sería concerniente a enemy, player bullet hacia enemy, y aquí ya empezamos. Entonces vamos a hacer una referencia a physics, al motor de físicas de arcade.
Vamos a adicionar overlap. Perfecto. Aquí overlap pues ya tenemos una idea, y es que se refiere precisamente a la manera como se comporta o como trabaja las colisiones. La superposición, que se entendería que es la equivalencia a colisionar con algo. Entonces aquí this player bullets, aquí estamos colocando los parámetros de esta configuración. This enemies, es decir, los enemigos, referencia a los enemigos. Aquí voy a darle escape a esto. Como siempre nos toma un poquito del pelo. Aquí voy a poner una referencia a la variable que determinaría las colisiones con el enemigo. Aquí vamos a poner una referencia a nulo y listo, perfecto. Vamos a darle escape y tendríamos ya la configuración que correspondería como tal a player bullet contra enemigo. Vamos a hacer ahora lo que corresponde a enemy bullet contra player. Obviamente si nos fijamos, básicamente esta configuración de colisiones es exactamente igual en su estructura. Player bullet enemy, enemy bullet player. Aquí simplemente tendremos que cambiar lo que concierne a las referencias de las variables. Dice enemy bullet, player bullet, hit player. Y ya sabemos también que tenemos una referencia de las colisiones de la ciudad como tal. Vamos a poner aquí bien, tenemos enemy bullet city visit overlap. Aquí estoy cometiendo un gravísimo error. Control C, control F. Un error de sintaxis. Aquí simplemente cambio esa expresión incorrecta por la que corresponde. Listo. Entonces enemy cities, vamos a darle tabulador. Y aquí tenemos enemy bullet cities hit city null. Y acá me hizo falta this. Lo mismo acá, porque pues obviamente estamos haciendo referencia como tal al objeto que tiene el escribe como tal la escena que estamos trabajando. Listo, aquí tendríamos esta configuración. Sin embargo, acá, listo, aquí tenemos esto. City, aquí tenemos city. Vamos a revisar city que esté correctamente construida. Nuevamente tenemos una referencia aquí, for. Entonces aquí lo que estaríamos estableciendo como a partir de un ciclo for es precisamente la instanciación inmediata de cada uno de los bloques de la ciudad. Esto ya lo tenemos nosotros construido. Tenemos nuestro interfaz y aquí ya tendríamos como tal lo que concierne a nuestros objetos de balas, las colisiones propiamente dichas. Tenemos los inputs, los elementos de interfaz configurados. Vamos a revisar aquí en los elementos de interfaz configurados una característica importante, algo que hicimos en MicroStudio. Ya sabemos que, por ejemplo, Game Over y Press R to restart son dos elementos de interfaz que solamente van a ser visibles cuando entremos en un estado de Game Over. Entonces vamos a poner this Game Over text como falso y this restart text set visible también en falso, precisamente para que tenga el comportamiento que debe tener. Entonces aquí al actualizar se esperaría, si se dan cuenta, que en efecto esté funcionando
esa invisibilidad como tal propiamente. Entonces ya tendríamos nuestras colisiones. Vamos a poner ahora, recordemos que esto es algo que estamos configurando dentro de la función de precarga. Bueno, perdón, la función de crear propiamente dicha. En la de precarga pues simplemente colocamos las balas. En la de crear estamos creando obviamente los elementos, pero al mismo tiempo pues hay un cierto comportamiento que ya se empieza a actualizar. Y vamos a hacer el trabajo dentro de update, que corresponde ya al comportamiento del juego según el estado. Vamos a oprimir esto y vamos a colocar acá entonces game over. Listo. Entonces aquí en game over vamos a establecer entonces una condición que si game over es verdadero, entonces aquí voy a quitar esto de acá, voy a cerrar el corchete y listo, bien. Y ya para que no me siga trabajando como tan regular esto. Bien, entonces vamos a anidar una condición. Aquí si el input que se está utilizando es la tecla, es justamente ajustado, se está oprimiendo la tecla restart, es decir, la tecla R, entonces aquí se esperaría precisamente llamar al método de reinicio de la escena. Entonces vamos a decirle que sí. Y aquí establecemos un return porque se supone obviamente que el código se ejecuta hasta acá y de esa manera se comporte coherentemente. Entonces dejamos este return acá, vamos a quitar este espacio y listo, ya tendríamos nosotros lo que concierne como tal por ahora a la configuración del game over. Vamos a revisar aquí el player update. Tenemos aquí nuestro player update. Voy a ponerle esta que estamos viendo acá, esta etiqueta, por decirlo de alguna manera, para que resulte un poco más fácil de comprender el código. Tenemos enemy spawn. Ya sabemos que con enemy spawn es que hacemos nosotros un llamado de los enemigos, hacemos la instanciación de los enemigos. Tenemos enemy update. Enemy update está configurado de tal manera que se vayan adicionando como tal a través de un for each los enemigos. Hace una lectura, por decirlo así, de todos los elementos del grupo de enemigos. Tenemos aquí la configuración la actualización de nuestra interfaz. Esto está perfecto. Aquí obviamente ya sabemos nosotros que inicialmente los elementos de texto están configurados para que simplemente nos mostrarán un texto inicial, score, city hits y lives. Aquí vamos a utilizar este operador de concatenación y vamos a unir este score con lo que corresponde a la variable score, caso dado, a la variable this, nuestra player lives, y en este punto a this.city penalty. Aquí obviamente es city penalty, vuelvo y como había comentado anteriormente, pues aquí vale más o menos, hace una referencia muy cercana, o es exactamente lo mismo que city hits en la versión de MicroStudio. Fíjense que aquí ya me aparecen, me empiezan a aparecer los valores de los variables dentro de la interfaz. Entonces ya tendríamos nosotros como tal esta primera configuración. Vamos a poner aquí, vamos a revisar acá, tenemos nuestra función spawn enemy, donde establecemos precisamente ya una característica propia, específica de la manera como será instanciado cada elemento.
y es acá también donde vamos a empezar a llamar. Abajo de esta función es donde vamos a llamar nosotros a nuestra bueno, más que nuestra, si aquí aclaramos algo importante antes de continuar, vamos a devolvernos un poco. Aquí hit city pues va a equivaler más a podría decirse que tiene una referencia más hacia una función propiamente. Vamos a poner aquí hit enemy bullet enemy, vamos hacemos tabulador y aquí voy a darle tabulador nuevamente y aquí nos estaría completando el resto del código. Sin embargo, obviamente iré revisando en la medida que me vaya escribiendo, y esto con el fin de cerciorarme pues que esté correctamente escrito. Pero pues por ahora digamos que vamos a poner esto de esta manera: hit city, hit enemy, hit player, hit city. Listo. Entonces vamos a mirar acá qué es lo que nos ha generado como tal. Tenemos hit enemy y le hemos pasado los parámetros bullet y enemy, y tenemos bullet destroy y enemy destroy. Aquí nos estaría mostrando el incremento que tendría. Perfecto. Hit player y bullet como parámetros, bullet destroy, player.lives menos. Aquí podemos ponerlo de esta manera, podemos dejarlo de esta manera, o podemos decirle menos, que equivale a que por cada golpe que se genere va reduciendo una vida. Y aquí tenemos si player.lives es menor o igual a 0, entonces vamos a poner acá this trigger game over. Bien, entonces tendríamos una referencia entonces a la función que trabajaré más adelante, que es trigger game over. Vamos a hacer ajustes a esta parte del script que nos ha generado de manera automática, por decirlo de alguna manera, nuestro asistente. Aquí algo importante, city hit, pues vamos a poner this city penalty en este punto. Esta variable como tal, este city penalty, vamos a trabajarla como está, o podemos simplemente ponerle más, y aquí nos estaría generando un incremento a city penalty, es decir, por cada golpe a cada bloque de la ciudad va a ir en aumento esto. Vamos aquí a colocar una referencia al puntaje. Vamos a decirle entonces que por cada golpe que se genere va a haber un decremento en el score como tal, y vamos a decirle que si el score es menor a 0, vamos a mirar acá. Bien, esto lo voy a poner de esta manera para que me evite problemas de sintaxis. Aquí le vamos a decir entonces que si el score es menor que 0, entonces el score va a ser igual a 0, y de esta manera pues estaríamos determinando como tal una especificación. Es decir, aquí simplemente la idea es que el score no llegue ni a -1 ni a -2, simplemente estemos en 0. Aquí esto que estamos viendo acá, que nos lo ha colocado nuestro asistente, obviamente que está haciendo como bastante referencia a otras a lo que se ha trabajado anteriormente. Voy a generar ahora lo que concierne a nuestra función de trigger game over. Entonces cuando estemos entrando al estado de trigger game over, pues básicamente lo que va a pasar es lo siguiente: vamos a decirle que si game over está en verdadero, entonces retorne.
this game over va a tener un valor de verdadero. Obviamente aquí lo que estamos diciendo es que si game over está en verdadero, pues retorne, de lo contrario de no estarlo, pues vamos a entrar aquí a la siguiente instrucción. Entonces this game over en verdadero, set game over text set visible en verdadero y restar text set visible en verdadero. Es decir, cuando entremos en el estado de juego de game over, pues simplemente vamos a volver a ver los rótulos, los textos de game over y de restar, de reiniciar el juego. Voy a darle control S y vamos a verificar entonces qué sucede con el juego. Aquí he dejado previamente activa la consola en el navegador para visualizar cómo se va comportando el juego. Entonces aquí digamos que ya tendríamos nosotros lo que concierne a nuestro script de game_send. Bien, ya hemos configurado nuestro nuestra escena de juego game_send, obviamente en función de los elementos que hemos creado últimamente, enemy bullet y player bullet, pero obviamente las acciones de disparo aún no están siendo trabajadas, básicamente porque las acciones de disparo son acciones propias tanto del enemigo como del player. Por lo tanto tendremos que configurar los dos script player y el script de enemy propiamente. Entonces es a partir de estos scripts que obviamente podremos trabajar las acciones concretas de disparo. Vamos a volver entonces a nuestra clase player y vamos a revisar de manera concienzuda cómo lo hemos construido. Nosotros tenemos aquí en nuestro constructor una serie de características que nos parametrizan nuestro juego hasta este estado. Vamos a crear entonces aquí una variable que vamos a llamar shootCooldown, que ya sabemos cuál es la función de shootCooldown, y básicamente es establecer el intervalo de disparo. Vamos a darle por ahora un valor de 0 en shootCooldown y vamos a trabajar precisamente estas opciones como tal. Entonces nosotros ya sabemos que en velocidad, en esta configuración de velocidad, tenemos de manera específica el trabajo con las teclas izquierda y derecha para establecer el movimiento de nuestro personaje, y tenemos un rango con matclamp, tenemos un rango de movimiento del personaje que simplemente iría hasta una determinada posición como tal. Digamos que hacia la izquierda en 30, hacia la derecha en 618. Vamos a crear aquí una condición. Aquí ya nos está colocando parte del código. Si la tecla que nosotros oprimimos, cursor space is down, si oprimimos hacia abajo la tecla space y shootCooldown es menor o igual a 0, entonces va a empezar a generar este disparo. Entonces esta sería como una alternativa, pero vamos a dejar esto de esta manera. Vamos a darle escape por ahora. Esta es una referencia que en efecto vamos a necesitar trabajar, pero en primer lugar debo hacer la siguiente condición. Voy a decir que si shootCooldown es mayor que 0, entonces shootCooldown va a ir en retroceso, va a ir en un sentido inverso. Obviamente se entendería que estamos estableciendo como tal precisamente ese intervalo de disparo, es decir, le estamos poniendo un rango de disparo entre disparo y disparo. Aquí el propósito es que mientras se mantenga oprimida la tecla espacio, solamente dispare una vez, mientras que si lo dejáramos con esta opción, mientras se mantenga la tecla oprimida va a seguir disparando. Aquí la idea es que podamos disparar solamente con una presión como tal. Voy a darle tabulador y aquí voy a colocar este shootCooldown menos.
Acá ya puedo especificar entonces el if que concierne como tal a cursors space is down. Voy a darle tabulador, aquí nos dice, nos pone dos condiciones, si se oprime hacia abajo la tecla space y si should cooldown es precisamente igual a 0. Voy a darle escape porque voy a hacer un ajuste a esto que nos acaba de nombrar. Entonces vamos a decirle aquí phaser, referencia, ya sabemos, a nuestra clase de input de la clase principal, input keyboard, down cursor space, tabulador, otra vez input. Aquí nos está tomando el pelo un tantico, creo que a veces esto ayuda pero a veces no es que ayude mucho. Y acá entonces input punto keyboard listo, keyboard cursos space, y vamos a dejar esto hasta acá porque no necesitamos que nos complete nada por ahora. Entonces vamos a dejar esto así, vamos a cerrar de esta manera, y dentro de esta condición, es decir, si solamente la única condición es que si solamente se oprime hacia abajo la tecla space, entonces aquí generamos una condición anidada. Si this should cool down es menor o igual a 0, ok, va a pasar lo siguiente. Entonces should cool down va a ser igual, vamos a poner el intervalo vamos a cerrar esto con corchetes para evitar inconvenientes, listo. Y aquí entonces this, aquí nos está terminando el código, está pensando que ya habíamos escrito una should cool down, ok, va a ser igual a 15, vamos a ponerle 15. Bien, perfecto. Vamos a hacer entonces aquí nuestra integración de nuestra variable constante bullet, que ya tenemos una referencia de ella, constant bullet, y esto va a ser igual a, vamos a darle escape, aquí vamos a hacer nuestra referencia a la clase de player bullet, y aquí vamos a referenciarnos en específico de lo siguiente. Aquí vamos a ponerle this.x, es decir, la posición en cualquier, obviamente posición, rotación, posición en Y. Aquí recordemos this y menos 20, porque aquí ya estamos estableciendo una referencia a la velocidad, y nuestro objeto en concreto que aparecerá en escena, es decir, bullet player, que es el nombre de nuestro sprite. Vamos a quitar entonces esto y ya tendríamos nosotros construido nuestra constante. Vamos a crear ahora cBullet es decir, si está en escena o es verdadero. Entonces vamos a dejar bullet como activo, sí. Bullet set visible, sí. Bullet body enable, es decir, sus características físicas de colisión o que permitan la colisión, las vamos a dejar en verdadero. Y aquí boot set position me estaría mostrando esto. Vamos a dejarle simplemente tabulador por ahora, pero vamos a cambiar esto por set velocity, porque lo que me interesa acá es simplemente dejarle una velocidad en concreto para el eje Y. Y esta velocidad en concreto para el eje Y va a ser igual a menos 600. Solamente necesitamos este parámetro.
set velocity menos 600 y tendríamos entonces nuestro script completo. Vamos a revisar que esto esté perfectamente. Tenemos nuestro this should cool down, tenemos este perif, tenemos este cierre, bien, aquí tendríamos esto en orden. Sin embargo, pareciera que esto está un poquito bueno. Acá esto se debe a la tabulación. Sin embargo, bueno, vamos a hacer el ajuste posteriormente. Vamos a guardar, control S. Acá pareciera que existe algún error. Voy a revisar aquí. This menos 20, this.y. Bullet player. Acá tengo un error. Listo. Perfecto. Bien, aquí ya quedó esta parte bien. Vamos a guardar. Listo. Este pequeño error que nos estaba mostrando acá era porque había utilizado corchetes y no paréntesis como tal. Entonces, un error de sintaxis. Y aquí ya vemos nosotros nuestro player disparando y ya eliminando enemigos. Miren que ya el score se está actualizando. Perfecto. Entonces ya tendríamos nosotros lo que concierne a la configuración del player en cuanto a disparo. Bien, entonces vamos a configurar nuestro script enemy precisamente para darle terminar de darle las características que se esperaría esto en términos de disparo. Entonces habíamos creado estas variables dentro de nuestro constructor. Vamos ahora a crear una variable. Vamos a hacer una referencia aquí a shoot timer, recordando digamos la idea de generar una frecuencia de disparo igual a phaser mat. Aquí con este método between the mat estaríamos trabajando en específico el intervalo entre dos valores, y sería en este caso nos está dejando 60 a 120, vamos a dejarlo de 40, entre 40 y 80, esto para que más o menos esté disparando con la misma frecuencia lo que trabajamos en MicroStudio, o sea, aproximadamente entre 0.3, un disparo cada 0.3, entre 0.3 y 0.6 segundos. Esto da una frecuencia de disparo bastante interesante y sobre todo coincidente con lo que hemos venido trabajando anteriormente. Tenemos aquí nuestra velocidad y vamos a establecer aquí debajito precisamente nuestro shoot timer. Vamos a hacerlo desde acá. This shoot timer. Empezamos shoot timer con un decremento y posterior a esto shoot timer, si shoot timer es igual a 0, vamos a dejar esto de esta manera, pero voy a terminar con una llave para no caer en la trampa de equivocarme en la sintaxis. Bien, entonces si this shoot timer es menor que 0, entonces this shoot timer va a generar aquí phaser mat between entre 40 y 80. Sí. Vamos a crear nuestra constante bullet. Que estaría integrándose precisamente con la clase. Entonces
estaremos pasándole los valores de x, y más 20 y la referencia al sprite bullet enemy. Perfecto. Vamos a dejarle esto, un enter. Y ahora como tal, entonces una condicional referente a la variable. Entonces si bullet y vamos a ver que nos termina acá. Vamos a hacerle corchete para que no tengamos problemas. Vamos a dejarle exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, es decir, set activo en verdadero, set visible en verdadero, body enable en verdadero y bullet set velocity. Aquí no nos la así ya nos la mostró. Set velocity, entonces aquí me estaría dejando en la velocidad, el valor de la velocidad que había trabajado en su momento. Vamos a dejarla aquí en 400. Sin embargo, vamos a revisar acá algo importante. Player bullet, tenemos una velocidad de menos. Vamos a entonces vamos a hacer referencia precisamente a lo que tenemos acá, y es en concreto set velocity, disculpen un momento, enemy bullet speed aquí nos estaría mostrando bullet speed. Vamos a revisar acá algo. Vamos a dejarlo si nos funciona. Vamos a dejarlo más bien con la referencia al valor que le hemos dejado acá, porque bullet speed equivale a la velocidad que le estaríamos dando anteriormente, pero voy a dejarlo con un valor de 400. Listo, voy a dejarlo de esta manera. Y aquí ya estaríamos especificando entonces este bullet. Voy a ir aquí debajo de shoot timer, de shoot timer. Entonces aquí debajo voy a colocar una condición. Entonces aquí lo que estaría especificando es precisamente la posición en el eje X de la bala de los enemigos. Si bien los enemigos obviamente ellos están disparando dentro de lo que alcanzan a disparar en el escenario, de todos modos voy a dejar aquí un rango. Si dice X, aquí dice X, obviamente hace referencia a la posición en concreto en este punto del enemigo. Entonces se esperaría que los enemigos solamente se hagan presentes en una posición determinada. Aquí le voy a poner en menos 100. Si dice X es menor a menos 100 y O es mayor a 800, entonces this destroy. Entonces esto voy a especificarlo de esta manera para que el enemigo realmente siempre sea eliminado de escena cuando sea el momento. Bien, entonces así damos por terminado nuestro juego en la versión Phaser, esta segunda parte. Cabe aclarar que el código al cual ustedes van a tener acceso en esta segunda parte, y obviamente se entendería que sería la totalidad del código, en las diferentes versiones de los diferentes motores, posiblemente encontrarán una estructura relativamente diferente, es decir, algunos bloques de código escritos en otro lugar, es posible, pero pues entendiendo sí
que en esa escritura de código pues va a corresponder tanto a la primera versión que se hizo originalmente para corroborar todo este marco hipotético de trabajo con los diferentes motores, es decir, la primera la parte cero que llamaría yo, y es lo que hice en un primer lugar antes de empezar a hacer estos videos, y es precisamente haciendo el juego en estos diferentes motores y corroborando desde el manejo de cada motor y de sus propios lenguajes cuáles serían las mejores maneras de trabajar con su manera de trabajar. Entonces, digamos que van a encontrar de pronto algunas diferencias, pero básicamente todo el código es funcional tal cual como lo han visto, tal cual como se ha escrito, de tal manera que pues van a encontrar estos proyectos con el código completo. Entonces quería resaltar esto porque pues es probable que en algunos scripts se encuentren bloques ubicados en otros lugares, pero pues vuelvo y digo, simplemente ha sido trabajado de esta forma. Esto en lo que corresponde específicamente, por ejemplo, a este proyecto desarrollado en Phaser. Van a ver al menos en el script de GameSend que tiene ligeras diferencias en el lugar en el cual se ubican ciertos bloques del código, pero pues es perfectamente funcional. Bien, así terminamos entonces con esta versión de juego en Phaser. Espero que les haya gustado estos videos. Muchas gracias. Continuaremos con el siguiente motor. Bien, como última parte en este video, de igual manera que en MicroStudio, voy a generar una publicación del juego. Obviamente entendiendo que trabajando este juego desde el motor, me refiero a las especificaciones que tiene el motor frente a la publicación para entorno web. Tenemos fundamentalmente que dentro del navegador va a trabajar o bien WebGL o bien utilizando la clase Canvas, dependiendo de cómo detecte la configuración del navegador. Va a crear aquí una nueva carpeta, voy a llamarla release. De hecho, había ya creado una carpeta anteriormente y es precisamente City Hits Release. Entonces aquí en esta carpeta vamos a hacer release Phaser, y acá voy a hacer como tal, en esta carpeta voy a generar el zip propiamente dicho. Entonces aquí él va a exportar el proyecto, voy a darle clic acá y me abre perfectamente sin problema. Se van a dar cuenta obviamente que teniendo en cuenta que este juego va a trabajar originalmente con WebGL, eso en primer lugar. 2, al estar trabajando también con JavaScript, algunas características importantes de JavaScript, va a ser necesario que se entienda el juego o se entienda el trabajo del juego. Aquí voy a abrir la ventana del navegador. Se entienda el trabajo del juego que no podrá realizarse en local. Entonces aquí van a ver incluso que ni siquiera se abre la ventanilla, solamente se ve el color que fue configurado en la página en el archivo HTML. Y voy a mirar acá, aquí en herramientas de desarrollador, dentro del navegador van a ver que surgen una serie de errores. Entonces estos errores que surgen son simplemente porque es necesario trabajar, publicar el juego en un servidor propiamente dicho, o al menos en local y en un comportamiento de servidor. Obviamente estos juegos son publicados en plataforma, en entorno web de servidor, que pues ahí es donde vamos a poder jugar con ellos, pero pues esto es algo que quería aclarar. Esta es la manera sencilla de generar el zip del juego, pero como les comentaba, es importante y necesario trabajar con esta versión en servidor de la misma manera como por lo general se realiza con Unity en los juegos exportados WebGL. Recordemos que Phaser exporta originalmente y de manera nativa para WebGL.